Hola a todos, bienvenidos a mi canal José Mejías Desarrollo Web. Soy José Mejías, un gusto de tenerte hoy por acá. En el video de hoy vamos a estar desarrollando un modal pero con tres enfoques diferentes. Así que si quieres saber cuáles son estos enfoques, quédate conmigo hasta el final y recuerda, ven, únete a la diversión. Para desarrollar nuestro proyecto tenemos tres archivos HTML, cada uno con el nombre del enfoque que le vamos a estar dando a cada uno de los modales. Por ejemplo, Modal Target, Modal Dialog y Modal.js. Cada uno de estos archivos lo que contiene es solo un pequeño menú de navegación y un H1 con el título del enfoque que vamos a estar dando. ¿Sí? Además, cada uno de estos tiene su propio archivo de estilos CSS, los cuales están vacíos. El único que tiene contenido es el del menú de navegación y eso lo vamos a ver ya de una vez. Entonces vamos a cerrar esto aquí y esto acá. Esto también lo vamos a cerrar y esto también lo vamos a cerrar porque vamos a comenzar utilizando la pseudo clase target. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí al Light Server y vemos que aquí tenemos nuestro pequeño menú de navegación con los títulos que vamos a estar utilizando. Cada una de estas páginas, pues contiene solo el H1, como les dije. Entonces, para comenzar a desarrollar nuestro proyecto, nos vamos entonces directamente al código y comenzamos a desarrollar cada uno de nuestros modales. Vamos a comenzar creando el botón para abrir el modal. Esto lo vamos a hacer con una etiqueta A que va a tener la clase btn modal. Y aquí le vamos a colocar entonces abrir modal. Bien, ya que tenemos esto por acá, vamos ahora a crear nuestro modal. Entonces lo vamos a hacer con un div que va a tener el ID modal y también va a tener una clase con el mismo nombre, modal. Bien, ya que tenemos nuestro div con el ID modal y con la clase modal, vamos a crear otro div que va a tener la clase modal content. Ya que tengamos esto acá, creamos dentro de este una etiqueta P y dentro de esta vamos a crear un Loren 15. Con Loren 15 estaría bien. Y debajo de esto vamos a crear el botón para cerrar el modal. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a crear también con una etiqueta A que va a tener la misma clase que el botón de arriba, que va a ser btn modal. ¿Sí? Esto es para simplificar. Ustedes le pueden dar otro nombre para que tengan o le den otro estilo a este botón para cerrar. Pero en mi caso lo vamos a estar utilizando el mismo estilo para el botón de abrir como para cerrar. Entonces, para que este botón nos abra el modal, tenemos que colocar esto acá, pero con una almohadilla adelante y escribimos modal. ¿Para qué? Para que este href llame a este ID y nos pueda abrir el modal. ¿Sí? Y entonces aquí en este href vamos a colocar solamente una almohadilla. Le damos control S y nos vamos hasta nuestro proyecto. ¿Ven? Aquí tenemos entonces para abrir el modal y para el contenido del modal. Ya va que nos hizo falta algo, pues aquí nos haría falta el botón. Yo por acá estoy utilizando solo un emoticono. Ustedes pueden utilizar una X, un emoticono, un texto que diga cerrar o cerrar modal, lo que ustedes quieran, lo que ustedes mejor les parezca en su proyecto. Entonces le damos control S nuevamente y nos venimos al proyecto y aquí tenemos el botón para cerrar. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es darle estilo a esto para que se vea mucho mejor y para aplicarle la clase target para abrir y cerrar el modal. ¿Ok? Entonces nos vamos hasta nuestro archivo CSS que sería modal target y comenzamos a desarrollar nuestros estilos. Duplicamos esto por acá, cerramos esto acá y comenzamos entonces. Al body le vamos a decir que tenga un background color que va a ser de color negro. Esto sería todo con el body. Nos iríamos ahora con el botón o con los botones ya que tienen el mismo o la misma clase.
.btn modal. A este le vamos a dar, o a estos le vamos a dar los siguientes estilos. Le vamos a decir que tenga un background color que va a ser 08436A, que es un color azul. Entonces vamos a borrar esta modilla que nos sobra acá. Y entonces también le vamos a decir que tenga un color que sea blanco. Aparte de esto, le vamos a decir que tenga un text decoration que sea none. Y también le vamos a decir que tenga un padding. Le vamos a dar un padding entonces que sea de 5 píxeles arriba y abajo y de 7 píxeles hacia los lados. Y por otro lado le vamos a decir que tenga un border radius que va a ser de 6 píxeles. Muy bien, con eso tendríamos lo que serían los estilos de los botones. Ahora nos vendríamos con el modal. Entonces, al modal le vamos a dar los siguientes estilos. Primero, le vamos a colocar un position que sea fixed para que se nos mantenga fijo. ¿Sí? Le vamos a decir que tenga un top que va a ser de 0. También le vamos a dar un left que también va a ser de 0. Le vamos a colocar también un width que va a ser de 100%. Y también le vamos a dar un height, es decir, un alto que también va a tener el 100%. Por otro lado, le vamos a decir que tenga un background que va a ser RGBA. Este RGBA va a tener lo siguiente: 0, 0, 0. Y esto va a ser al 0.5 de opacidad, es decir, que tenga el 50% de la opacidad del color. Le vamos a colocar un display que sea none para ocultar el modal y le vamos a decir que tenga un align item que sea center y le vamos a colocar también un justify content que también va a ser center. Bien. Esto sería todo por el modal. Entonces ahora nos vendríamos con el modal content. Modal content. Bien, a esto le vamos a dar los siguientes estilos. A esto le vamos a decir primero que tenga un background color que va a ser blanco. Aparte de esto, le vamos a decir que tenga un padding que va a ser de 20 píxeles arriba y abajo y de 10 píxeles hacia los lados. Por otro lado, le vamos a decir que tenga un border radius. Este border radius le vamos a colocar 10 píxeles. Muy bien. Y ahora vendría lo que es la verdadera magia de esto. ¿Qué vamos a hacer? A la etiqueta modal o al ID modal le vamos a decir o le vamos a aplicar la pseudo clase target para que nos abra el modal, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer con un display que va a ser flex. Bien, con esto nos abriría el modal. Le damos control S, nos vamos hasta nuestro proyecto y aquí tenemos el botón de abrir el modal y aquí tenemos el de cerrar el modal. Esto tiene una particularidad: cada vez que tú abras el modal, acá en la URL de la página se va a agregar la almohadilla y el nombre que tenga el ID del modal. Entonces esto es un modal bastante sencillo que si lo vas a utilizar, sería bueno que lo utilizaras en un espacio donde no vaya a tener mucha interacción, porque a medida que vayan recargando el modal se va a ir agregando aquí esto más el modal. ¿Ok? Esto es un modal utilizando el truco con la pseudo clase target. Cerramos acá y lo abrimos acá. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a desarrollar el elemento o el modal con
dialog, utilizando dialog. ¿Sí? Ya vimos el target, ahora nos vamos con el dialog. Nos vamos entonces, cerramos acá y nos vamos con el dialog. Abrimos esto y comenzamos a desarrollar entonces el HTML de nuestro modal aplicando el enfoque con dialog, con la etiqueta dialog. Vamos a comenzar creando el botón para abrir el modal como lo hicimos con el modal anterior. Pero aquí vamos a utilizar la etiqueta botón. Entonces aquí le colocamos abrir modal. Bien, entonces ahora vamos a crear nuestro modal con la etiqueta dialog. A nuestra etiqueta dialog le vamos a colocar un ID que va a ser modal. Y dentro de esta vamos a colocar una etiqueta P que va a tener un loren que va a ser de 15, igual que el que utilizamos anteriormente. Bien, y dentro de este dialog vamos a crear ahora el botón para cerrar, también con la etiqueta button. Y aquí le vamos a colocar cerrar. Entonces, ya que tenemos esto, nos vendríamos control S y nos vendríamos hasta nuestro proyecto y aquí tenemos abrir modal. ¿Sí? No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al modal dialog, le vamos a dar estilo y luego a nuestro HTML le vamos a agregar un poco, pero solo un poco de JavaScript para darle la funcionalidad a este modal. Vamos a comenzar dándole estilo al body. Al body le vamos a decir que tenga entonces un background color que va a ser de color negro. Bien, y ahora nos vendríamos con nuestros botones. Entonces a nuestros botones le vamos a decir que tenga un background color que va a ser 084, si lo escribo la almohadilla primero, 08436A, que va a ser de color azul. Y le vamos a decir que tenga un color que va a ser blanco. Y aparte de esto le vamos a decir que tenga un padding. Este padding va a ser de 5 píxeles arriba y abajo y de 7 píxeles hacia los lados. Y por último le vamos a decir que tenga un border que va a ser none, pero también le vamos a aplicar un border radius que va a ser de 6 píxeles. Muy bien, ya que tendríamos esto, ahora nos vendríamos con nuestra etiqueta dialog. A nuestra etiqueta dialog le vamos a aplicar los siguientes estilos. Primero, un border que va a ser none. Luego del border none le vamos a crear un border radius que va a ser de 10 píxeles. Le vamos a decir que tenga un padding. Este padding va a ser de 20 píxeles en todos los lados. Y por último le vamos a crear un box shadow que va a ser de 0 píxeles, 4 píxeles, 10 píxeles. Y le vamos a crear un RGBA que va a ser de 0, 0, 0 al 0.2% de opacidad. Muy bien. Damos control S y nos vamos hasta nuestro proyecto. Ya tenemos aquí el botón de abrir el modal, pero no sucede absolutamente nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque nos hace falta agregar el JavaScript que necesitamos para que esto funcione. Entonces, aquí vamos a crear un evento onClick. ¿Sí? Y este evento onClick le vamos a pasar un document.getElementById y le pasamos el ID que tiene nuestro modal o nuestra etiqueta dialog, que en nuestro caso es modal. ¿Sí? Y luego de esto creamos
un método que se llama showModal, o le agregamos el método showModal. ¿Para qué? Para que este método nos abra el modal. ¿Sí? Entonces, document get element by ID lo que hace es que busca en la página un elemento que tenga el ID modal. Es como decirle al navegador, encuentra el elemento que tenga este ID. Y el método showModal, si el elemento es un dialog, este método lo que hace es abrir el modal como un modal nativo de HTML, bloqueando la interacción con el resto de la página. Vamos a ver. Control S y nos vamos hasta nuestro proyecto. Le damos acá y ya podemos abrir nuestro modal. Muy bien, ¿no? Muy bien. Pero no lo podemos cerrar. ¿Por qué no lo podemos cerrar? Porque nos falta agregar también el HTML en este botón de cierre. Entonces, si nosotros aquí lo que tenemos es que cambiar, en vez de Show Modal, colocamos Close. Le damos Control S, volvemos hasta nuestro proyecto y abrimos nuestro modal y ya nuestro botón nos cierra el modal. Lo abrimos y lo cerramos. Con este fragmento de JavaScript, que es muy poco, podemos crear un modal bastante sencillo, pero efectivo. Vamos entonces a crear nuestro modal con JavaScript y para eso nos vamos hasta nuestro código, cerramos esto por acá y esto también lo vamos a cerrar. Vamos a abrir nuestro archivo modal.js.html y nuestro archivo modal.js.css. Vamos a comenzar creando el botón para abrir el modal, ¿sí? Con etiqueta botón. Esto va a tener un ID que va a ser Open Modal. Bien, entonces aquí sería abrir modal. Bien, ya que tenemos esto aquí, vamos a crear un div para nuestro modal y este va a tener un ID que va a ser modal y una clase que va a ser modal también. Una vez con esto, vamos a crear otro div que va a tener la clase modal content. Modal content. Bien. Aquí vamos a clicar etiqueta P, que va a tener un Loren 15 igual, que hemos estado utilizando. Bien, y vamos a crear entonces también el botón para cerrar el modal. Entonces esto lo vamos a crear con una etiqueta botón. Esto va a tener a su vez un ID que va a ser close modal y va a tener una clase close btn. Bien, ya que tenemos esto aquí vamos a colocar, en mi caso vuelvo y utilizo un emoticono y entonces le damos control S, nos vamos hasta nuestro proyecto y aquí ya tenemos abrir modal y el botón de cerrar, pero no funciona. ¿Por qué? Porque nos hace falta crear el JavaScript, pero primero vamos a dar los estilos CSS. Entonces abrimos nuestro archivo de estilos CSS. Vamos a duplicar esto acá y cerramos esto por acá. Entonces vamos a comenzar a darle estilo al fondo oscuro del modal con la clase modal. A esta clase modal le vamos a agregar los siguientes estilos. Primero le vamos a decir que tenga un position que sea fixed. Bien. También le vamos a decir que tenga un top que va a ser de 0 y le vamos a dar un left que también va a ser de 0. Y luego le vamos a decir que tenga un width que va a ser de 100%. Y el height, es decir, el alto, también va a ser de 100%. Por otro lado, le vamos a decir que tenga un background. Este background va a ser un RGBA
RGBA. Y este va a ser 0, 0, 0 al 0.5 de opacidad. Muy bien. Aparte de esto, le vamos a decir que tenga un display flex. Display flex. Bien. Y le vamos a decir también que tenga un align items que sea center y un justify content center. Bien. También le vamos a decir que tenga un opacity. Este opacity va a ser de 0. Y le vamos a decir que tenga un visibility que sea hidden. Bien. Y entonces le vamos a crear una transición con transition que va a ser opacity al 0.3 segundos y le vamos a decir que sea easy. Y además de esto le vamos a crear un visibility que va a ser de también 0.3 S y también va a ser easy. Muy bien. Ahora nos vendríamos a darle estilo a la caja del modal, ¿sí? Es decir, al modal content. Punto modal content. Bien. A esto le vamos a decir que tenga un background color que va a ser blanco. Le vamos a decir que tenga un padding. Perdón. Un momento aquí. Le vamos a decir que tenga un padding que va a ser de 20 píxeles en todos los lados. Le vamos a decir que tenga un border radius que va a ser de 10 píxeles. Y aparte de esto, le vamos a decir que tenga un text align que sea center. Y también le vamos a decir que tenga un position relative. Y le vamos a decir también que tenga un width que va a ser de 300 píxeles. Aparte de esto, le vamos a decir que tenga un transform. Ese transform va a ser translate en Y. Un translate en Y que va a ser de menos 20 píxeles. Y por último, le vamos a crear un transition. Otra vez. Transition que va a ser transform transform de 0.3 también, 0.3 S, y le vamos a decir que sea easy. Bien, ya tendríamos aquí el modal content y ahora nos vendríamos con el botón para cerrar, ¿sí? Entonces este sería close btn. A este close btn le vamos a decir que tenga un position absolute. Le vamos a decir también que tenga un top que va a ser de 10 píxeles y le vamos a decir que tenga un right que va a ser de 15 píxeles. Esto para que no los posicione en la parte de arriba al lado derecho. Y le vamos a decir que tenga un background none que va a ser none. Y le vamos a decir también que tenga un border none. Border que va a ser none también. Muy bien.
y le vamos a colocar un font size que va a ser de 20 píxeles. Y también le vamos a decir que tenga un cursor pointer. Muy bien. Ya tendríamos aquí el botón de cerrar. Ahora vamos a crear los estilos para mostrar el modal. Entonces, punto modal punto show. A esto le vamos a decir que tenga un opacity. Este opacity va a ser en 1 y le vamos a colocar un visibility que va a ser visible. Bien. Y luego vendríamos aquí y crearíamos el modal show modal.show y a esto le diríamos que modal content tenga un transform. Vamos a crear un transform que va a ser translate en Y, que va a ser translate en Y, que va a ser de 0. Control S, nos venimos hasta nuestro proyecto y aquí tenemos el modal. No se ve nada, ¿por qué? Porque nos falta crear el JavaScript y eso lo vamos a comenzar a hacer ahora mismo. Vamos a cerrar esto acá y vamos a comenzar a desarrollar el JavaScript para darle la funcionalidad que necesitamos en el modal. Vamos entonces a crear tres constantes. La primera va a ser para almacenar el ID del div que contiene el modal. Entonces, .document.getElement. Entonces aquí le pasamos el ID que tiene el div, que en nuestro caso es modal. Luego creamos otra constante para el botón de abrir el modal. Entonces con OpenModal le decimos también que es igual a document.getElement by ID y le pasamos la clase OpenModal. OpenModal. Muy bien. Ahora creamos una última constante para el botón de cerrar el modal. Con closeModal es igual le aplicamos document.getElement by ID y le pasamos el ID que tiene el botón de cerrar el modal, que en nuestro caso es closeModal. Ahora vamos a crear otra función. ¿Para qué? Para que nos abra el modal en sí. Entonces, openModal.addEventListener para que se oiga o para que el evento oiga el evento clic. Es decir, que cuando el usuario haga clic en el botón, se ejecute una función. Y esta función con addEventListener, es decir, modal class list, y entonces aquí le agregamos la clase show para que nos muestre el modal. ¿Sí? Y luego creamos uno para cerrar el modal. Casi de la misma manera, pero en este caso es closeModal. Y le agregamos addEventListener y que cuando el usuario haga clic en el botón, se nos ejecute una función. Y esa función lo que hace es remover el modal. Entonces aquí le decimos modal.classList y en vez de ser add colocamos remove. Entonces, ¿qué nos remueve aquí? Nos remueve la clase show haciendo desaparecer el modal. Y por último, vamos a, con una condicional, vamos a crear también otro evento y le agregamos modal.addEventListener y entonces le agregamos, ¿para qué? Para que oiga el evento click. Es decir, que está ahí
esta E que va a estar aquí, va a representar el evento click. Y luego le vamos a decir que sí y .target. ¿Para qué? Para que indique dónde hizo clic el usuario. Esto nos indica dónde hizo clic el usuario. Es decir, que si el usuario hace clic directamente en el fondo del modal y no en el contenido, se ejecuta modal.classList y entonces aquí nos remueve también, aplicando remove, nos remueve la clase show, haciendo desaparecer el modal. Damos control S y nos vamos hasta nuestro proyecto. Y acá tenemos abrir modal. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, vámonos al modal.js. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Aquí está el problema. No son 30, son 300 píxeles. Control S y nos vamos de nuevo al proyecto. Aquí tenemos el modal. Cierra en el botón, abre aquí en este botón, cierra afuera. Entonces aquí está la funcionalidad del botón con JavaScript. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos un modal con la pseudo clase target. Tenemos un modal con la etiqueta dialog y tenemos un modal con JavaScript. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo crear un modal de 3 formas diferentes. ¿Cuál de estos métodos prefieres? Te leo en los comentarios. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete para más tutoriales de desarrollo web. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, ven, únete a la diversión.